Buenos días, grupo, ¿cómo están? Espero que estén bien con la lluvia. Tuvimos que organizarnos y reorganizarnos en base al clima. Está bastante complicado, así que decidimos la parte teórica, en mi caso, darla de manera virtual. Una clase grabada para que les quede y que no quede el tema ahí como colgadito, ¿sí? Entonces, decidimos hacerlo así, ¿sí? Así yo se los envío al grupo. Nosotros teníamos para ver hoy lo que era el materialismo dialéctico, ¿sí? Nos vamos a enfocar en eso. Dice que el materialismo dialéctico tiene sus bases en la filosofía del marxismo, ¿sí? Y explica la realidad, o sea, la naturaleza, la sociedad, el pensamiento, a través de la materia que es en constante cambio por esta interacción contradictoria de esta lucha de contrarios que es universal, ¿sí? Y se caracteriza por el materialismo, la materia que es la base de la realidad. La dialéctica, que es ese cambio constante de contradicciones, y una concepción histórica. Cuando hablamos de concepción histórica tiene que ver con la historia humana como lucha de clases, que contrasta con el idealismo y la metafísica. Su influencia persiste en la comprensión holística del ser humano en el contexto social. El materialismo dialéctico en la psicología social, especialmente en el contexto de lo que se refiere a Pichon-Rivière, es un enfoque que considera la relación dialéctica entre el sujeto y el mundo. Pichon-Rivière entendía a los procesos psíquicos como una expresión de la interacción entre las necesidades humanas y el contexto social. Su enfoque se basaba en esta comprensión de la realidad en movimiento y contradicción, donde el ser precede al pensar, decía, y se va a oponer a visiones que son estáticas y va a buscar desnaturalizar lo que son las prácticas cotidianas. Y se va a referir a esto de cuestionar, desafiar lo que ya se considera de manera natural o dado por sentado en la sociedad. Implica analizar cómo ciertas ideas o prácticas o estructuras sociales son construidas y mantenidas a través del tiempo en lugar de ser simplemente inherentes a la naturaleza humana o al orden natural de las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que el materialismo dialéctico va a ofrecer una visión de la realidad como un proceso constante de cambio y movimiento, donde la materia es la base de la realidad y donde la dialéctica es la clave para entender estos procesos. Para poder entender un poco mejor lo que es el materialismo dialéctico, se pueden considerar los, siguientes conceptos. La ley de unidad y lucha de contrarios. Por ejemplo, que nosotros no habíamos visto. Las fuerzas opuestas, como por ejemplo la riqueza y la pobreza, la clase dominante y la clase oprimida, que se van a interrelacionar y se desarrollan a través ¿de qué? De la lucha entre ellos. Después encontramos la ley de paso de la cantidad a la cualidad. Cuando la cantidad da un cambio, llega a un cierto punto que se produce un cambio cualitativo, es decir, una nueva forma de existencia. Después está la ley de negación de la negación. Un cambio puede ser negado y superado por otro cambio, creando una nueva etapa de desarrollo. Pichon-Rivière desarrolló el concepto de grupo operativo y el esquema conceptual referencial y operativo, nuestro ECRO, que se fundamenta en el método dialéctico para analizar y transformar la realidad social. El ECRO organiza conceptos teóricos que ayudan a abordar problemas concretos en la práctica psicológica. Además, Pichon integra aportes de diversas corrientes, como el psicoanálisis, el existencialismo, el interaccionismo simbólico, para poder enriquecer este enfoque dialéctico.
Y la psicología social que propone Rivière se va a centrar en esta crítica de la vida cotidiana, ¿sí? Y en la transformación de la realidad a través de la praxis. Y la metodología que él proponía era buscar integrar lo informativo y lo formativo, promoviendo que el aprendizaje que permita a los individuos y a los grupos poder operar sobre un contexto que es social. Este enfoque dialéctico, y que es crítico y fundamental para entender y abordar todos los problemas sociales y psicológicos en un marco de transformación que es continuo, integró conceptos del materialismo dialéctico en este marco teórico, entendiendo el comportamiento humano desde una perspectiva de la dialéctica que va a enfatizar la interacción entre las realidades objetivas y las subjetivas. Si nosotros tenemos que darle como una introducción a este materialismo dialéctico y como resumir, nosotros decimos que la definición básica es la explicación de qué es la base filosófica del marxismo. Su énfasis, ¿cuál era? El enfoque materialista y dialéctico para entender la realidad. Había principios claves. Por ejemplo, el materialismo, que era la materia como base de la realidad, la conciencia como producto de esta materia, la dialéctica, que era la realidad en constante cambio debido a la interacción de fuerzas contradictorias, cuando hablamos de tesis, antitesis y una síntesis. La concepción histórica, la historia humana, como un proceso de desarrollo y cambio impulsado por la lucha de clases. Y había contrastes filosóficos, la diferenciación del materialismo dialéctico con el idealismo, la realidad como manifestación del espíritu o la mente. Y la diferenciación con la metafísica es este intento de poder explicar la realidad más allá de un mundo que es físico. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aplicar estos ejemplos en la sociedad, en la historia o en la naturaleza, ¿no? Este materialismo dialéctico. Por ejemplo, si nosotros tenemos que irnos a la sociedad, vamos a encontrar la lucha de clases, ¿sí? La tensión entre lo que es la burguesía, la clase capitalista, y el proletariado, que es la clase trabajadora. Ese es un ejemplo de la ley de la unidad y lucha de contrarios, sus intereses opuestos que van a impulsar a un cambio social. Después, por ejemplo, otro puede ser el desarrollo tecnológico, la invención de nuevas tecnologías, que eso podría ser la tesis, genera problemas y contradicciones, la antitesis, lo que va a llevar a nuevas soluciones y avances, y ahí tendríamos una síntesis. Por ejemplo, la automatización puede aumentar la productividad, ¿sí? Ahí tenemos una tesis. Pero también puede generar desempleo, eso es la antitesis. ¿Y esto a qué va a llevar? A la necesidad de nuevas políticas sociales y económicas. Ahí hacemos síntesis, ¿sí? Y en la historia, por ejemplo, las revoluciones sociales, son ejemplos claros de la ley del paso de la cantidad a la cualidad. Las tensiones y contradicciones sociales se acumulan. Eso es cantidad. ¿Hasta qué? Hasta que van alcanzando un punto crítico que resulta en un cambio radical en la estructura social y política. Ahí tenemos calidad. La evolución de los sistemas económicos. Por ejemplo, el feudalismo, tesis, generó contradicciones internas, antitesis, que llevaron al surgimiento del capitalismo, síntesis. A su vez, el capitalismo va a enfrentar sus propias contradicciones, lo que podría llevar a una nueva forma de organización económica. Y ahora, si podemos aplicar el materialismo dialéctico en la naturaleza, podemos decir que la evolución biológica lo podemos tomar desde este lugar. Por ejemplo, la evolución de las especies puede verse como un proceso dialéctico, ¿sí? Una especie se adapta a su entorno. Esa es una tesis.
pero las presiones ambientales que van surgiendo producen la antítesis, que van a generar cambios y nuevas adaptaciones. Ahí hacemos una síntesis. Los ciclos naturales. Estos ciclos naturales, como el ciclo del agua, por ejemplo, o el ciclo del carbono, son ejemplos de la ley de la negación de la negación. El agua se evapora, negación. Se condensa y precipita, negación de la negación, volviendo a su estado original, pero en un nuevo contexto. Esto es un poco el tema que teníamos para ver hoy, que tenía que ver con el materialismo dialéctico. Va a ser como una clase un poco achicada, resumida, porque no es lo mismo darla de manera presencial, donde uno puede interactuar con las personas, con los alumnos y dar sus puntos de vista, ¿no? Porque aparte ustedes también tenían que buscar información. Pero bueno, se trató de dar una explicación a este tema que ustedes tenían que dar y tenían que leer, que lo vamos a tocar también la próxima clase, pero ya con una explicación incorporada, ¿no? Así que bueno, vamos a cerrar un poco el tema de hoy. Que tengan un lindo día con lluvia, que lo disfruten y van a tener grupo operativo con la docente Erika, así que nada, que la pasen lindo, que tengan buen finde.